Bien, como decíamos, vamos a seguir con la serie de los atributos de Dios. No sé si recordáis los que hemos visto hasta ahora. Hemos visto ¿cuántos? Dos, que no se engañe el cuatro, porque la primera, la primera, el primer vídeo de la serie era un resumen de todo, era una introducción. Entonces vimos el primer atributo que estuvimos estudiando con más detalle fue la omnisciencia. ¿Os acordáis? Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. El segundo atributo que estuvimos viendo fue la presciencia, que no es lo mismo que la omnisciencia, porque la presciencia tiene su énfasis en la salvación, tiene su énfasis en la elección que Dios hizo de nosotros por su perfecta voluntad. Y hoy vamos a hablar de la supremacía y de la soberanía de Dios. Son dos atributos que pasa que van muy de la mano. Por eso vamos a hablar de ellos en conjunto. Seguramente nos vamos a ir pasando de uno a otro sin querer, porque en realidad la supremacía de Dios y la supremacía de Dios es la posición de Dios, es el lugar que Dios ocupa. Es como Dios es el ser supremo, es la distancia infinita que hay entre Él y nosotros. Cuando hablamos de supremacía, del atributo de la supremacía de Dios, estamos hablando de, de que es el primero en todo, que está en otra dimensión. Y cuando hablamos de la soberanía, estamos hablando de cómo Dios ejerce su supremacía. Es el ejercicio de su supremacía, es la acción. Por eso están tan relacionados. Y aunque son sutilmente diferentes, vamos a tratarlos como igual. Como introducción, leemos en Efesios 1, versículo 20, dice, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de Cristo. Muy por encima, esto es en la traducción de la Biblia de las Américas, en Reina Valera creo que dice sobre, todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Dice que a Cristo Dios lo colocó muy por encima. Ahora seguiremos hablando de esto. Comenzaremos también en esta ocasión con algunas definiciones. Supremacía, ya lo hemos adelantado, pero lo leemos para que quede un poquito más claro. Supremacía es la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía. Cuando hablamos de Dios, es la superioridad absoluta de Dios en toda la creación. Soberanía es la autoridad en la que reside el poder o el ejercicio de la soberanía. Entonces podemos deducir que supremacía tiene mucho que ver con la posición, el lugar que ocupa Dios, y con la soberanía, con la acción, como ya hemos dicho. No hay nadie por encima de Dios y por tanto tiene toda la autoridad para ejercer el poder que su posición le otorga. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, Dios es soberano porque es el ser supremo. Entonces Él ejerce su soberanía, que tiene que ver con su autoridad. Como ser supremo tiene todo el poder. Veremos cuando estudiemos el atributo de que Dios es todopoderoso, abundaremos en eso. Pero como ser supremo tiene todo el poder y tiene toda la autoridad y lo ejerce según su soberanía. W. Pink, escribe que se puede definir la soberanía de Dios como el ejercicio de su supremacía. Es por esta razón que vamos a tratar estos dos atributos juntos. Cuando hablemos de uno de ellos, deslizaremos nuestras palabras por el otro sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso sin interrupción? Es decir, que es lo mismo. Supremacía. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Cuál es su posición? La distancia infinita entre Dios creador y su criatura.
¿Sabéis lo que significa infinito, no? Infinito es sin límites, sin final. Pues esa es la distancia que nos separa a nosotros de Dios. Aquello que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que nos están haciendo creer que somos pequeños dioses. Cuando dice que somos pequeños cristos, porque cristiano significa pequeños cristos, y nos hacen creer que somos pequeños dioses, que estamos muy cerca del Creador. Mentira. Estamos muy lejos de nuestro Creador. Dios está muy por encima de nosotros, de cualquiera de nosotros. O sea, nosotros somos una insignificancia. Dios no está en nuestra esfera. Dios sobrepasa nuestro, nuestro entendimiento en todo. Dios es, dice, infinitamente más grande que nosotros, infinitamente más sabio, infinitamente más bueno, infinitamente más poderoso, infinitamente más fiel, infinitamente más paciente, infinitamente más misericordioso, infinitamente más justo. ¿A quién pues, dice el Señor, a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Dice, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? O sea, Dios nos reta. Dios se pone delante de nosotros, acordaos de Job, luego lo veremos. Dios se pone delante de nosotros, dice, a ver, ¿a quién me vais a comparar? Porque estamos muy acostumbrados a ver a Dios o a entender a Dios según nuestros patrones humanos, según nuestra medida. Y eso es un gran error. Estamos muy acostumbrados a ver a un Dios que es bueno según nosotros entendemos la bondad. O a un Dios que es amor según nosotros entendemos el amor. O a un Dios que es justo según entendemos nosotros la justicia. Pero cuando hay algo que nos chirría en la palabra porque vemos, oye, qué injusto, ¿no? Oye, pues no manda el Señor a exterminar a una nación entera. ¿Dejó de ser Dios bueno en ese momento? Dice en Salmo, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Es una recriminación que Dios nos hace. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Salmo 50, 21. Pensaste que yo era como tú. Y eso es común en nosotros porque es muy fácil caer en ese error. Es muy fácil pensar que Dios es como nosotros pero mejor. Que Dios es más bueno que nosotros, que Dios es más justo que nosotros. Y eso es pensar que nosotros tenemos algo bueno, o que nosotros podemos aportar algo. Y todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Dios es absolutamente soberano e infinito en todo. La cultura de la cancelación. ¿Por qué pongo esto? ¿Qué es la cultura de la cancelación? A ver, los que son más jóvenes que yo. La cultura de la cancelación es simplemente reprocharle a alguien algo porque lo que está diciendo o haciendo está en contra de lo que está establecido comúnmente como aceptable, aunque sea legal, da igual. Entonces, como estás diciendo algo que está en contra de lo comúnmente establecido, vamos a por ti y te cancelamos. Es así, ¿no? ¿Y en qué nos afecta a nosotros? ¿Será que nos da miedo decir la verdad porque nos pueden cancelar? ¿Nos ocurre? A mí me ocurre, no sé vosotros. Pero muchas veces nos pasa. Oye, cómo vamos a decir que los homosexuales se van a ir al infierno?
Eso lo decimos aquí, lo decimos entre nosotros, que todos pensamos lo mismo y ya está. Pero si lo decimos fuera, ¿qué? ¿O será que no conocemos al Dios al que debemos la vida? Y entonces hablamos de un Dios que no es el Dios verdadero. Porque, o serán las dos cosas. Sé que estoy siendo un poquito duro, pero esto me lo aplico a mí mismo, ¿eh? No penséis que voy en contra de nadie, al revés. Pues es algo que a mí me ocurre. Muchas veces no solo estamos hablando a la hora de evangelizar, no solo es en la relación que tenemos con nuestros iguales, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en la escuela, sino que el problema es que se está extendiendo en las iglesias. No se habla de pecado, lo hemos dicho muchas veces, pero no se habla de pecado. No se habla de las consecuencias del pecado. No se predica del pecado, no se predica del infierno. No va a predicar del infierno. No vaya a ser que se nos asusten y se nos vayan. Parte de la Iglesia continuamente censura pasajes enteros de la palabra porque no se ajustan a lo políticamente correcto. Y diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con la soberanía de Dios? Lo vamos a ver. Decir todo esto que estamos diciendo es una pura cobardía. Decir que como Dios es bueno no condena a nadie es una cobardía. Si nosotros decimos, mira, no pasa nada, Dios ama a todos, porque los ha creado a todos, al final nadie se va a ir al infierno, porque Dios es bueno. Eso es una cobardía, porque lo que hay que decir de verdad es que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios es bueno, pero es bueno, es justo y es santo. Y no es que Dios no sea bueno, Dios siempre es bueno. Aun cuando ejecuta su justicia es bueno. Porque Dios ejecuta su justicia, ¿sí o no? Estamos esperando el día grande y temible del Señor. Leemos en Apocalipsis los juicios que van a venir sobre las naciones. 21 juicios terribles, cada uno más terrible. Dios ejecuta su justicia, pero deja de ser bueno. Dios siempre es bueno, porque ser bueno es su naturaleza, es su esencia. Dios es bueno, igual que Dios es amor. No tiene bondad. Dios es bondad. No tiene amor, Dios es amor. Y nuestra percepción no cambia su naturaleza. Nuestra falta de entendimiento no cambia su naturaleza. Que nosotros no entendamos qué es lo que está sucediendo no cambia que Dios sea bueno y que Dios sea amor. Y no cambia que Dios sea justo y que Dios sea santo. Nuestra forma de entender las cosas no cambia su naturaleza, porque Dios es Dios. Y veremos también otro atributo, que Dios es inmutable, no cambia, es el mismo desde el principio. No nos corresponde a nosotros juzgar los actos y la voluntad de Dios, sencillamente porque nuestra mente es limitada, diminuta y ridícula frente a la magnificencia de nuestro Hacedor. Hablemos de grandes desastres, las erupciones de los volcanes. Os voy a dar como herramientas que nos puedan servir a todos. Erupciones de volcanes, terremotos, tsunamis, las guerras, el hambre en África. Todo eso son eventos y situaciones en las que se pierden miles de vidas. Entonces la gente dice, Dios no existe. Porque si Dios existiera no permitiría esas cosas. ¿Es Dios malo? ¿Por qué sucede eso? ¿Es Dios malo porque hay desastres? ¿Lo hemos pensado alguna vez? ¿Qué injusto es Dios?
¿O acaso no tendrá poder suficiente para evitar esos desastres? Porque esa es la otra cara de la moneda. O Dios es malo o Dios no tiene poder. Si no, no sucederían las cosas malas que suceden. Pero fijaros lo que dice la palabra. No soy el Señor, yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. Fijaos lo que dice. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Dice Dios, yo soy el que causa bienestar y crea calamidades. Otro pasaje. Ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Que estamos en sus manos. Es que Dios es supremo. Dios es el soberano de todo, de toda la creación. Entonces, estas cosas no nos deben de sorprender. Sin embargo, son difíciles de tragar, porque en nuestra humanidad no podemos entender que Dios se diga de sí mismo que yo soy el que crea calamidades. Porque no entra en nuestra concepción de Dios bueno. Pero tenemos que empezar a eliminar de nosotros qué es lo que nosotros entendemos de Dios. Porque Dios es Dios a pesar de lo que nosotros podamos entender. Y Dios no va a cambiar. Y Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Los hombres son responsables de sus actos, son responsables de su pecado, son responsables de su condenación, y nada podemos ni debemos reprocharle a Dios. Fijaos lo que dice en Lamentaciones. Dice, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Es decir, no, es que yo no me merezco esto. Si yo soy bueno, ¿por qué me ocurren estas cosas? Bueno, no lo sé. No lo sé. El mundo sufre violencia. Y la maldad en el mundo está aumentando a un ritmo exponencial. La apostasía ha llegado a unos límites. Yo creo que el Señor viene pronto porque la apostasía está a unos niveles estratosféricos. Además ya no se esconden. Y Dios dice, ¿por qué ha dejado de quejarse de ser viviente? Estamos viendo terremotos, estamos viendo hambres, guerras. Y decimos, no, son juicios de Dios. Y hay algunos que nos miran y dicen, ¿cómo van a ser juicios de Dios? Pues yo veo en la palabra continuamente cómo Dios juzgaba a su pueblo Israel a través de otras naciones. Cómo Dios levantó a Ciro para destruir a Israel. Son juicios de Dios. Es que Dios es santo. Es que Dios nos hace responsables de nuestros actos. Luego hablaremos del libre albedrío. ¿Dónde estaba Dios cuando la violaron? Y la respuesta es fácil. Estaba sentado en su trono. ¿Es Dios responsable de los actos de los hombres? De ninguna manera. ¿Es Dios injusto o malo por permitir que eso sucediera? Dios sigue siendo bueno, siempre. Pero ¿cómo nos comemos eso? ¿Estábamos en las manos del Dios vivo cuando eso sucedió? ¿Eso o cualquier otra cosa? He puesto eso por poner un ejemplo muy directo. ¿Estábamos en las manos del Dios vivo cuando sucedió? Hay dos respuestas posibles, sí o no.
si no estabas en las manos de Dios vivo, ¿de qué te quejas? Pero ¿y si estabas en las manos del Dios vivo cuando sucedió? ¿De qué te quejas? Dios es soberano. Quiero que entendáis lo que significa la supremacía de Dios. O sea, estoy llevando al límite ciertas cosas para que entendáis cuál es la soberanía, la supremacía de Dios. Porque estamos en sus manos, somos sus criaturas. Si Él decide o permite que algo malo no suceda, estamos en sus manos. Si somos cristianos, estamos en sus manos. ¿De qué nos quejamos? Dios da y Dios quitó. Dios dio y Dios quitó. Y sabemos que para los que aman a Dios, dice en Romano, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si no somos llamados conforme a su propósito, ¿qué ocurre? Para los demás, todas las cosas cooperan para bien, para los demás no. Pero ¿de qué te quejas? Si no estás en las manos del Dios vivo, ¿de qué te quejas? ¿Os acordáis cuando David pecó haciendo el censo? Y vino Gad, se lo recriminó, y David se arrepintió y dijo, caiga yo en manos de Dios vivo, antes que en manos de los hombres, porque grandes son sus misericordias. Si nosotros somos cristianos, estamos en sus manos, y para nosotros todas las cosas cooperan para bien, sean buenas o nos parezcan malas, las entendamos o no, pero todo coopera para bien. ¿Ha dejado de ser Dios bueno alguna vez? Nunca, no. Esto es la supremacía. Lo que le permite hacer lo que quiere cuando quiere, según su soberanía. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? No estás en disposición de hacerlo. Miremos a Job. Todo lo que padeció fue porque Dios dio el permiso. ¿Fue injusto Dios con el justo Job? Una respuesta rápida podría ser sí. Job, dice la palabra, que era perfecto, que era justo, que no había nadie en la tierra como Job. Y Dios le permitió a Satanás, el diablo, tocar todos los ámbitos de su vida. Lo único que no le permitió fue matarlo. Todo lo demás se lo tocó. ¿Fue Dios injusto? Fijaos lo que le dice Dios a Job. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Esto está diciéndole Dios a Job. ¿Anularás mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? O sea, Job tenía derecho a quejarse, ¿no? Según una posición humana, Dios tenía todo el derecho a quejarse, porque no había hecho nada malo y se las llevó todas. Y cuando Job, que si vemos, Job fue fiel a Dios y nunca pecó contra Dios, sin embargo sí le recriminó a Dios, ¿por qué has hecho algo contra mí que soy justo? Y Dios le dice, Job, ¿me vas a decir tú a mí qué es lo que yo puedo hacer? Es que, hermanos, Dios es Dios. Y aunque Dios es puro amor y nos amó a nosotros primero y nosotros le amamos sobre todas las cosas, Dios es Dios y hace lo que quiere. Porque es su esencia, es que Él es el ser supremo. Es que no se nos puede olvidar, es que hemos confundido a Dios tantas veces que lo hemos puesto en un lugar que no le corresponde y así nos va.
Es que si realmente conociéramos a ese Dios que estamos intentando conocer, oh, llevaríamos mucho más cuidado con nuestra vida. Entenderíamos mucho más las consecuencias de nuestro pecado. Entenderíamos mucho más, si conociéramos realmente a Dios, entenderíamos mucho más la obra de la cruz, lo que significó la cruz para nosotros. Y nuestra relación con Dios sería muy diferente. Es que nos hemos hecho a un Dios pequeñito. Tantas veces hemos hecho a un Dios tan pequeñito, a ese anciano de barba blanca que ama a todos y que te pide por favor las cosas. ¿Cómo que Dios no te pide por favor nada? Dios hace lo que quiere cuando quiere. Y podemos ver en la respuesta de Job cuál debe ser nuestra actitud. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Esto es un reproche que Dios le había hecho a Job. Y entonces él lo recuerda, ¿no? ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Eso es otro reproche que Dios le hace. Entonces Job dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Acordaos, leeros otra vez Job, cuando Dios ya entra a hablar con Job y le dice, y empieza a hablarle del Leviatán, empieza a hablarle de todas las maravillas de Dios, cómo Dios había creado las cosas, cómo ejercía poder y autoridad sobre las cosas, y le dice a Job, pero ¿quién eres tú? Renacuajo, ¿quién eres tú? Yo soy Dios, yo soy el creador de todo. Entonces Job no le queda otra que decir, wow, demasiado maravilloso es mi Dios. Me arrepiento en polvo y ceniza. Esa tiene que ser nuestra actitud. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles y nos interesa mucho ser inteligentes y acercarnos a Dios como nunca, entender quién es Dios como nunca y ofrecerle nuestra vida como nunca. Pero para eso hay que conocerle. Hay que conocerle. No todo lo vamos a comprender, pero de una cosa sí podemos estar seguros, Dios es Dios y no hay otro fuera de él. Dice en Romanos, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios. Entendemos un poquito mejor ahora esta palabra. Cuando dice cuán insondables son sus juicios, ahí lo que está diciendo es, Dios hace lo que quiere y tú no hace falta que lo entiendas. Pero profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Por inescrutables que sean sus caminos, a él sea la gloria. Aunque no entendamos nada de lo que sucede a nuestro alrededor, a él sea la gloria. Porque todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman al Señor y que son escogidos conforme a su propósito. A él sea la gloria. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Dios es supremo, su voluntad no puede ser resistida, sus designios no pueden ser frustrados, sus propósitos no pueden ser derrotados. De la épica y la soberbia. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero Hollywood es experto en la épica y en hacernos entender que la raza humana cuando se une
Es que nadie puede con ella. Ya pueden venir dioses extraterrestres y quien sea, que el hombre, cuando se une, vence lo que sea. Y nos hacen creer que todos esos malos de las películas, todos esos extraterrestres, todas esas razas que vienen, o todos esos dioses, nos hacen creer que nuestro Dios es como ellos. Y nada más lejos de la realidad. Hay dos errores muy comunes. O sea, considerar que se puede vencer a Dios y pensar que se puede forzar a Dios a hacer algo. Las dos cosas son igual de terribles. El mundo piensa que ha vencido a Dios. Están convencidos que han vencido a Dios. Pero convencidísimos. Dios ha muerto. Y no necesitamos a Dios para nada. De hecho, hacemos lo que queremos, y nadie nos dice nada. De hecho, ahora ya hasta está prohibido que nos digan algo. Con lo cual, ¿para qué? Las naciones y los gobernantes de este mundo están convencidos de que pueden hacer lo que quieren impunes, sin considerar que hay un Dios en los cielos que los está mirando, aguardando pacientemente el tiempo de su ira, según su plan perfecto, establecido desde antes de la fundación de todas las cosas. Dios está esperando al cumplimiento de las cosas. Porque Dios tiene tiempos y ha establecido sus tiempos y va a seguir su orden hasta que sea el momento de establecer su juicio. Y lo va a hacer. Y las naciones se van a humillar delante de Dios. Y todos aquellos que dicen no existe Dios, cuando vean la gloria del Dios venir, ay de ellos. Nuestro Dios es el soberano de la creación y se ríe de ellos. Dice el Salmo 2, que es un salmo impresionante. Vamos a leerlo entero. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que está sucediendo. O sea, las naciones se han levantado, los gobiernos se han levantado y quitemos a Dios de nosotros. O sea, las ataduras de Dios vamos a quitarlas de nosotros. No necesitamos a Dios. Dios nos coarta la libertad. Dios no nos permite hacer lo que nosotros queramos. Y eso es lo que sucede ahora. Y eso es lo que está diciendo el Salmo 2. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Ojo, el Señor se burla. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Os acordáis que ya hemos hablado en otras ocasiones que no tenemos que tener envidia de los que hacen maldad, de los inicuos, de los que trabajan la iniquidad, que no tenemos que tenerles envidia porque les vaya bien? Ya lo hemos estudiado eso, porque Dios tiene su juicio preparado. Sigue el Salmo 2 diciendo, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Qué bueno es caer en las manos del Dios vivo y no de las naciones. Soberanía. Hemos hablado de la supremacía
Y ahora vamos a centrarnos un poquito en la soberanía, en cómo ejercita Dios su supremacía. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Esa es la base. Dios hace lo que quiere. No lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos interesa. Dios hace lo que quiere, por eso nosotros ¿cómo tenemos que pedir? Que se haga tu voluntad. Señor, si es tu voluntad. Igual que dice en Santiago, dice, la gente dice, voy a hacer esto mañana, voy a hacer lo otro pasado mañana, no dice más bien decir si Dios quiere. Dios está en su trono. Cuando hablamos de soberanía de Dios, hablamos de cómo Dios ejerce su autoridad de Supremo Señor sobre todo lo que fue, es y será. Los hombres y aún muchos cristianos rechazan a Dios en su trono. ¿Cómo puede ser que Dios haga lo que le apetezca en cada momento con quien quiera o con lo que le apetezca? Pero Dios tiene derecho a administrar su creación según su propia voluntad, porque todo le pertenece a Él. Y es cierto, podemos colocar a Dios en todas las esferas de la vida. Es un Dios que ha creado las cosas, es un Dios que nos hace favores, es un Dios que nos salva, es un Dios... Pero cuando colocamos a Dios en su trono y decimos Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, eso nos choca. O sea, Dios puede ser cualquier cosa. Dios es bueno, Dios es amor, incluso Dios es justo, pero cuando Dios está en su trono y hace lo que quiere, cuando quiere eso, nos choca. Permitiremos que Dios haga cualquier cosa, pero que esté en su trono nos duele, y hermanos, y eso tenemos que cambiarlo. Ese chip tenemos que cambiarlo. Tenemos que empezar a conocer quién es Dios y no tener a un Dios pequeñito que hace las cosas que a nosotros nos interesa. Dice Primera de Crónicas 29:1, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Tuyo es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. ¿Acaso Dios tiene que pedir permiso para actuar sobre su creación? Dice, yo el Señor todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Si somos creación de Dios, estamos en sus manos. Y nada podemos reprocharle. Acordaos lo que dice en Ezequiel 18, Ezequiel o Jeremías 18, cuando habla del alfarero. Ahora mismo se me ha despistado, no sé si es Jeremías o Ezequiel, uno de los dos. Cuando habla del barro, del alfarero, que lo manda al profeta, y dice, ve al taller del alfarero y allí te hablaré. Y cuando está en el taller del alfarero, ve como el alfarero está haciendo una vasija y se le desmenuza en sus manos y la termina de romper y hace otra nueva. Y el Señor le dice al profeta, así sois vosotros en mis manos. Tengo todo el derecho a hacer con vosotros lo que yo quiera, porque yo soy Dios. Yo soy tu creador y tú eres mi criatura. ¿Me vas a decir tú a mí qué puedo hacer yo contigo? Ese es Dios. Ese es el Dios soberano. Muchos dicen aceptar la soberanía de Dios, pero la niegan en el mismo instante en que predican que depende del hombre aceptar la salvación. Porque dicen que de otra manera los hombres serían títeres en manos de Dios, convirtiendo a Dios en un ser malvado e injusto, porque condena a unos y a otros no, siendo que, añaden, Dios ha hecho al hombre libre y con capacidad de decisión. Es decir, apelan al libre albedrío para negar la soberanía de Dios.
Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros creemos y nosotros predicamos que Dios es soberano y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo a nosotros los cristianos para ser sus hijos, para ser salvos, según su perfecta voluntad. Y que nada podemos hacer nosotros en favor de la salvación. No está en nosotros elegir aceptar a Dios o no. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros creemos. En el momento en el que podamos llegar a decir que el hombre decide aceptar a Dios o no, estamos negando la soberanía de Dios. Porque lo vamos a explicar y luego volvemos a esto. Quiero que entendamos el tema del libre albedrío primero. La soberanía de Dios y la salvación. ¿Por qué nos cuesta entender que Dios nos escogió porque Él quiso y a su vez responsabiliza del pecado a quienes no escogió? Es decir, si nosotros creemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a nosotros para ser salvos, y eso lo declaramos, y no a otros, ¿cómo es posible que Dios responsabilice a esos a los que no ha escogido por su pecado? Y esa es una aparente contradicción, ¿verdad? Si Dios solo escoge a unos, ¿cómo es posible que responsabilice a los que no ha escogido? ¿Eso no lo hemos preguntado? Y yo creo que es porque no llegamos a alcanzar a conocer la soberanía de Dios, la supremacía de Dios, su posición, quién es. Sin embargo, envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Dice, ¿anularás realmente mi juicio y me condenarás para justificarte tú? Como hemos leído antes. Dios hace responsable al hombre. Este punto es muy importante y quiero que lo tengamos claro. Dios hace responsable al hombre por su pecado. Podéis leer Ezequiel 18. Este sí que creo que es Ezequiel, por lo tanto el otro será Jeremías 18. En el que Dios habla de la responsabilidad individual de cada hombre con respecto a Dios. Esto lo leéis en casa, por favor. Dios hace responsable al hombre por su pecado y exige su castigo porque es justo. Ahí tienes el libre albedrío. El hombre decide pecar. Dios no hace pecar al hombre. ¿Vale? Entonces, en nuestra naturaleza humana, desde que Adán y Eva pecaron y se introdujo el pecado en nosotros, nuestra naturaleza es pecar. Nuestra naturaleza es ir en contra de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Todo lo que nace de nosotros es contrario a Dios. Y ese es el libre albedrío. Porque Dios a nosotros no nos prohíbe. O sea, nos prohíbe, sí, pero no nos impide, quiero decir, pecar. Todo ser humano tiende al pecado y decide voluntariamente pecar. Eso es así. Y si somos honestos, podemos decir, sí, eso es así. Mi tendencia es a pecar. Si no, no tendríamos nuestras luchas, no tendríamos nuestros problemas. ¿Qué es lo que hace Dios con ese libre albedrío? Ahí entra la gracia, el pacto de la gracia. Como dijo Spurgeon, dice, la gracia todopoderosa cabalga victoriosa sobre el cuello del libre albedrío y lo lleva cautivo en gloriosa cautividad al poder siempre vencedor de la gracia irresistible y del amor, vencedor de la gracia irresistible y del amor. Lo lleva cautivo. Es decir, si Dios por su gracia y su misericordia no nos hubiera rescatado, en el ejercicio de nuestro libre albedrío, hubiésemos escogido pecar y por tanto ser condenados a una eternidad de sufrimiento. Entonces, la salvación viene de Dios.
Dios es el que da la salvación. Si Dios no hubiera dicho, tú eres salvo, tú eres para mí, ese tú se hubiera ido al pecado, porque hubiera decidido pecar, porque en su naturaleza está el pecar, es su tendencia. La tendencia del hombre es esa. Y ejerce su libertad pecando, y lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Entonces Dios nos señala antes de la eternidad, antes de la creación de todo, nos señala, nos da nombre y nos dice, mío eres tú. Y nos salva. Y nos rescata de ahí. Y su gracia lleva cautivo a ese libre albedrío. Ya no lo deja tener autoridad sobre nosotros. Y aquí podemos entender un poquito más el pasaje de Pablo cuando Pablo está diciendo, encuentro una ley en mis miembros, una ley de pecado, que queriendo yo hacer lo bueno no lo hago, pero ese pasaje es precisamente eso, es esa aparente contradicción entre la libertad del hombre de pecar y la salvación, es la presciencia de Dios, el que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, y que sea Dios el que nos salva, que sea Dios el que pone en nosotros el pedir perdón, el arrepentirnos y el acercarnos al Señor. Porque Él regenera nuestro espíritu, nosotros escuchamos su palabra, aceptamos su palabra, aceptamos su perdón y entramos a ser sus hijos. No sé si ha quedado claro o ha sido un poquito de lío. La naturaleza del hombre lo aboca irremediablemente a rechazar a Dios y pecar contra Él. Aun cuando Dios ofrece su salvación a todos, los hombres decidieron rechazarle. Con esta luz leamos entonces las palabras de Jesús en el pasaje de Juan, capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero fijaos lo que dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, o sea, sí, Dios amó a todo el mundo, pero no todos eran escogidos para creer. Y los que no fueron escogidos, escogieron seguir las tinieblas y no la luz. Es que el texto es muy claro. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora que somos salvos, estamos en esa posición gracias a la sangre del pacto eterno derramada por nosotros. Y esa posición no depende de nuestras decisiones, sino de la promesa eterna de Dios. Podemos estar tranquilos, porque no depende de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Depende de que Dios decidió que fuéramos salvos. Dice la palabra que Dios odia al pecado y aborrece al que practica la iniquidad, pero por otro lado dice el texto que acabamos de leer que Dios amó al mundo. Sin embargo, solo escogió a unos pocos porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Eso es una contradicción, solo aparentemente, porque las dos cosas son verdad. Dios ama al pecado. Dios ama al pecador.
porque de otra manera no nos hubiera amado a nosotros primero. Dios no ama al pecador. Dios ama al pecador, pero también aborrece al pecador, al pecado y al pecador, porque dice que odia al malhechor, dice uno de los salmos. Aborrece al que practica iniquidad. Entonces las dos cosas son verdad. Lo que no podemos hacer nosotros es cuando tenemos estas aparentes contradicciones, es destrozar las dos para hacer una teoría nueva que le intente explicar las dos destrozando las dos. No. Dios aborrece al pecador, lo dice la palabra clarísimamente en multitud de sitios. Sin embargo, Dios ama al pecador, porque si no, no nos hubiera amado a nosotros primero. ¿Cuándo entenderemos esto? Pues cuando estemos en el cielo, con el Señor, ya lo entenderemos. Pero ¿a qué nos toca a nosotros? Aceptar las verdades que hay en la palabra. La soberanía de Dios se resume así: del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, que dice en Romanos 9. Eso es la soberanía de Dios. ¿Os acordáis del pasaje en el que Jesús explica la parábola de los trabajadores de la viña? Que va el Señor y hay gente en la plaza esperando y coge a unos cuantos para trabajar desde primera hora de la mañana y se los lleva a la viña. Va a mediodía y se lleva a otros más para allá. Y llega al atardecer y se lleva a otros más. Y cuando va a pagarles, les paga todo lo mismo. Y entonces se quejan. Y les dice: pero vamos a ver, ¿de qué te quejas tú? ¿No hago yo con lo que es mío lo que quiero? ¿No había yo quedado contigo en este salario? Es que esa es la soberanía de Dios. Es que parece que lo que estamos hablando son cosas que son muy del Antiguo Testamento, son de ese Dios. No, no, es Jesús enseñando esas cosas. Es que esa es la soberanía de Dios, es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere. Y lo vamos a dejar aquí. Os voy a... Estos son una serie de textos que hablan de la soberanía de Dios. Son un montón. Si queréis los apuntáis y los estudiáis en casa. Hablan de la soberanía de Dios cuando dice que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Salmo 103, 19, Isaías 45, de 5 al 9, Romanos del 11, 33 al 35. Os dejo un poquito para que lo apuntéis. Dios es el Dios de los hombres y de las naciones. Aquí también tenéis una serie de textos. Si queréis luego, a lo mejor los podemos pasar por el grupo y es más fácil. Dios es Dios de los hombres y de las naciones. Dios es Dios de su Cristo. Porque el Señor Jesús hizo lo que Dios quiso que hiciera y preparó desde antes de la fundación del mundo. Y luego Cristo es sobre todas las cosas. Entonces son 4 aspectos de la soberanía de Dios que podemos ver en todos estos textos. Os lo pasaré. Y para terminar, no quisiera que nos quedáramos con un mal sabor de boca. Dios es soberano, ciertísimamente. Pero en su soberanía nosotros podemos dar gracias de que Él nos escogió, de que nos salvó. Dios es bueno y en su bondad decidió salvarnos, pero siempre atendiendo a su soberanía. Él decide a quién salvar y Él decide a quién no salvar. No nos corresponde a nosotros entender por qué. Lo único que nos compete a nosotros es saber que Dios está en su trono.
y que a pesar de que nosotros no lo entendamos, Dios siempre es bueno. Y esto es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea una impresión en nuestro espíritu, porque es la única manera de entender estas cosas. Porque cuando nos hablan de estas cosas es fácil decir, guau, madre mía, vaya Dios. No, pero Dios crea en nosotros una impresión en nuestro espíritu y es ahí donde entendemos la profundidad de Dios. Muchas veces esas cosas no las sabemos expresar con palabras. ¿Nos ha pasado que en momentos de intimidad con el Señor recibís un impacto de una verdad que no sois capaces de articular con palabras? Esos momentos en los que el Espíritu Santo viene sobre uno y impacta su espíritu y le muestra una verdad y de repente dices, wow, es que Dios es bueno, es que Dios es amor. Y lo entiendes de una manera más allá de nuestro propio entendimiento y no somos capaces de articularlo con palabras, no somos capaces de explicar eh, esas cosas. A mí me sucede con David. Yo muchas veces me he preguntado con el rey David, cuando, mira que pecó ese hombre, mira que hizo cosas verdaderamente asombrosas, ¿no? ¿Cómo es posible, David, que hicieras eso? Sin embargo, Dios, ¿qué decía de él? Decía que tiene el corazón conforme al mío. Entonces yo me preguntaba muchas veces, ¿y esto cómo es? Entonces yo me he dado cuenta que David conocía a Dios. David sabía quién era Dios. Y David amaba a Dios sobre todas las cosas. Y lo podemos ver, lo podemos ver en todos los pasajes de su historia, en los salmos. Podemos ver el corazón de David y por qué Dios amaba a David. Y, y yo creo que realmente Dios quiere poner en nosotros lo que puso en David. O sea, que ese hombre con las cosas que hizo, Dios lo considerara. No hay otro como el corazón de David, no hay otro corazón como el suyo. Es un corazón conforme al mío, decía el Señor de él. ¿Cómo es posible? Porque David conocía a Dios, lo conocía y lo amaba. Entonces, yo me gustaría que toda esta serie que estamos hablando de los atributos de Dios nos sirvieran para profundizar en quién es Dios, en todos sus aspectos. Veremos a un Dios todopoderoso, veremos a un Dios que es bueno, veremos a un Dios que es amor, pero veremos la ira de Dios también. Entonces tenemos que aprender a conocer a Dios. Dios no es lo que hasta hemos tenido, o sea, lo que hemos creído hasta hace no demasiado tiempo. Dios es mucho más que lo que pueda haber en nuestra mente, de lo que podamos entender de Él. Y necesitamos que Dios nos revele a nuestro espíritu quién es. ¿Quién es? Porque podemos esforzarnos muchísimo en buscar versículos, en intentar explicar las cosas, podemos esforzarnos muchísimo en leer y letra, pero necesitamos que sea su espíritu el que muestre a nuestro espíritu quién es. Necesitamos una intimidad con el Señor. Necesitamos acercarnos al Señor como nunca. Como nunca. Necesitamos ser esa iglesia de Filadelfia. Necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos. Y tenemos que despojarnos de tantas cosas que hemos aprendido durante tanto tiempo que están mal, para realmente empezar a aprender las cosas que Dios quiere, las cosas que son verdad en Dios, porque se nos va a abrir la escritura, hermanos, se nos va a abrir. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios con puesto en nuestra mente quién es Dios, los textos cambian, las verdades cambian, porque ya no las ponemos a la luz de nuestro entendimiento, sino a la luz del entendimiento
de Cristo. Dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo. Y eso se hace buscando a Dios como nunca, de rodillas, que Dios ponga en nosotros la impresión de quién es Él. Yo quiero volver a llorar delante de la presencia del Señor como otras veces. Hace tiempo que no me ocurre. Y quiero volver a estar delante de la presencia del Señor y decir, ¿y por qué estoy llorando? No lo sé. Pero algo está impactando en mi corazón. Hay algo que el Señor está haciendo dentro de mí y no lo soy capaz de verbalizarlo, no soy capaz de explicarlo, no soy capaz de decir qué es, pero, pero algo me está constriñendo por dentro, algo me está... Y Dios pone esa impresión en ti y de alguna manera, sin saberlo y sin saber explicarlo, dices, Dios me está revelando quién es. Dios es bueno, siempre es bueno. Y Dios nos ama mucho, nos ama mucho. Si no, no estaríamos aquí, hermanos. Porque no merecemos nada, no merecemos nada. No somos nada delante del Señor. Somos insignificantes, o sea, el Dios creador de cielos y tierra, del universo, de todo lo que hay, que dice una cosa y se cumple, se hace, es instantáneo. El Dios que hizo retroceder 10 grados la sombra cuando quería darle una señal a Ezequías, o el Dios que paró el sol y la luna cuando Josué lo pidió, el Dios que las leyes naturales hace con ellas lo que quiere. Ese es nuestro Dios y ese Dios decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios nos ama mucho y tenemos que empezar a corresponder a Dios en su amor. Yo estoy convencido que si empezamos a entender más y más quién es el Señor, más y más lo vamos a amar. Y para nosotros va a ser más doloroso todavía fallarle. Porque cuando comprendamos lo que Él hizo de verdad por nosotros, va a ser un sufrimiento fallarle al Señor. Va a ser doloroso. Porque vamos a entender el verdadero amor de Dios, la profundidad del amor de Dios. Y lo que hemos dicho hoy tiene que ver con eso. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es, porque sabiendo quién es, lo grande que es, sabremos el sacrificio tan grande que hizo, enviando a su Hijo en la cruz, por nosotros, que no somos nada, que no hemos hecho nada, que no merecemos nada, que no hay nada bueno en nosotros, que todo lo que pueda salir de nosotros es maldad. Sin embargo, murió por nosotros. Y esto va a hacer que nuestra vida se revolucione. Yo estoy convencido de eso. Necesitamos conocer a Dios. Y no es una relación cualquiera. Es el Dios creador de cielos y tierra. El que quiere que le conozcamos. Y se va a abrir, se va a mostrar a nosotros, se va a enseñar a nosotros, porque Él es bueno. Amén. Si os parece, vamos a orar.